3, 2, 1. Buenas tardes, esta es la clase de anatomía humana para la carrera de nutrición con el grupo A. Es el día 30 de abril del 2020, son exactamente las 15:47 y el tema que vamos a ver hoy día es todo lo relacionado con aparato digestivo. Por lo general, este tema suele ser corto, no suele durar mucho para esta carrera. Sin embargo, con ustedes hay que hacer cierto énfasis porque es muy importante para el desarrollo de tu carrera. Bien, tanto la parte de fisiología como la parte de anatomía nos interesa mucho en el caso de su carrera. Bien, así que vamos a tratar de avanzar y pensar que hoy es nuestro último día de clases y mañana tenemos feriado. Bueno, ustedes tienen feriado, yo mañana tengo turno, pero vamos a tratar de aprovecharlo, ¿ya? Primero que nada, quiero que recordemos un poco, y es que no lo han visto seguramente, en unas imágenes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué les sugiere al ver esto? Hay una materia que ustedes llevan que está relacionada justamente con la cadena alimenticia, ¿verdad? Donde la separamos por áreas y por grupos. Cada uno de estos alimentos que estamos viendo ahora mismo tiene ciertas propiedades, tiene ciertas cadenas. Si todo esto lo juntamos en una sola cosa, van a ser cadenas largas de carbohidratos. Estos carbohidratos son cadenas largas de carbono que van a tener diferentes estructuras. Nuestro alimento básicamente es eso, cadenas largas de carbohidratos con estructuras diferentes. Sin embargo, esas estructuras pueden ser tan simples como un fragmento de azúcar o pueden ser tan complejas como un postre, por ejemplo, ¿no? Yo miro esto y se me antoja ahora mismo comérmelo. Cadenas largas de carbohidratos, glucosa en gran cantidad, azúcar y lípidos en gran cantidad, ¿no? Otra cosa que no tiene tantos lípidos, si en esta dieta, o también un filet mignon, un poco de carne, ¿no? ¿Qué tal este de acá? ¿Quién está echando de menos esto ahora mismo? Esa época en que había incluso ofertas, ¿no? De hamburguesas. Bien. Bueno, pues todo lo que estamos viendo es parte de lo que es necesario para nosotros. Voy a quitar la imagen porque me está dando hambre ya. Entonces mi definición de mi aparato digestivo va a ser ese conjunto de órganos y células básicamente que forman tejidos, tejidos que forman órganos, que se especializan justamente en procesar y absorber esos alimentos para mandarlos a la circulación para proveer energía. Y además el aparato digestivo también se encarga de degradarlos, absorberlos y excretarlos. Excreción se refiere al proceso de desechar lo que no necesitamos. Cuando comemos bastante fibra, la fibra no se metaboliza, se reabsorbe y se elimina por las heces fecales, ¿no? O tomamos mucho líquido, ese exceso de líquido se filtra, se separa el azúcar del refresco que me tomo y lo orinamos. Eso es el sistema de excreción. De manera muy general, esta parte vamos a resumirla como la parte superior, aparato digestivo superior, cavidad bucal y faringe, tubo digestivo, esófago, estómago, el tubo digestivo inferior, que es intestino grueso, intestino delgado, recto, y lo que está alrededor, que son las glándulas anexas, que son principalmente páncreas, vesícula biliar y además hígado. Así, a grandes rasgos, este es el aparato digestivo. Bien, comenzamos de arriba. Lo más importante arriba, que es mi cavidad bucal. Esa cavidad bucal macroscópicamente la vamos a dividir en la parte de dientes, la lengua y las glándulas salivales. Bien, esta cavidad bucal rápidamente está compuesta en su totalidad por hacia arriba 3 molares, incluido la mola del juicio, ¿ya? Esos 3 molares, luego 2 que son molares, que son más pequeñitos, los premolares, después de eso los incisivos, que son los que son como colmillos, y más adelante, los caninos atrás y los incisivos adelante, que son para cortar. Bien, esto porque nos interesa en nutrición, porque la dieta que se le da a un paciente va a variar mucho si le faltan algunas piezas dentarias. Por ejemplo, a los ancianos, por lo general, ya no tienen los molares, es decir, no tienen capacidad para moler y reducir el tamaño del alimento. Entonces, la dieta que se les da a estas personas suele ser una dieta licuada,
suele ser una dieta líquida o una dieta semilíquida o semisólida, porque ya no son capaces de moler. En los niños, lo mismo. Los niños no pueden tener una dieta sólida completamente, los que tienen dientes de leche, porque ellos no tienen los primeros molares. Sus dientes llegan hasta los segundos premolares. Bien, a partir de la dentición, la segunda, recién empiezan a aparecer los molares, lo que les permite masticar más cosas. Pasando a la lengua, esta lengua hemos visto de que tiene aproximadamente 16 músculos, vamos a verlos ahora, y en la superficie está revestida por unos receptores de superficie que son los que me permiten percibir los sabores. Bien. Estos receptores se van a llamar papilas. Bien. Las papilas en general van a clasificarse en las filiformes, que son formas como filamentosas, como pelitos, las formas coronales o coraliformes, las fungiformes, que tienen forma de un hongo, que son como una especie de cúpulas, y unas muy grandes, que son como un vaso, un hueco, se llaman caliciformes, por la forma de cáliz que tienen. Bien, ¿cuál es la función de cada uno? Por ejemplo, las que son caliciformes, estas que estamos viendo, son muy sensibles y son grandes y perciben sabores más complejos. Por ejemplo, el sabor amargo. El sabor amargo no es un sabor primario. Bien, ese sabor amargo comienza a percibir a este nivel. Las fungiformes, estas son las que los niños tienen bien desarrolladas, que son las que perciben el dulce. Algo que hay que aprender aquí, y eso tienen que saber ustedes también, es de que cuando somos niños, nosotros no conocemos los sabores como tal. No es una especie de que se herede. Por ejemplo, el gusto por el dulce, el gusto por el agrio, el gusto por el picante, no lo heredamos de nuestros padres, nosotros lo desarrollamos. Es de las pocas cosas que nosotros desarrollamos por nosotros mismos que no se hereda en la secuencia genética. Es por eso que se recomienda que los niños, cuando son pequeños, para estimular su sistema gustativo, se lo potencie mostrando diferentes sabores, sobre todo el dulce. Por eso es que a los niños les encanta el dulce también, porque ayuda a desarrollar ese sistema gustativo. Las fungiformes son especialistas en sentir dulce, las coraliformes son las especialistas junto con las filiformes en percibir no sabores, pero sí van a percibir cambios, ¿bien? Cambios de temperatura o estructura. ¿En qué consiste esto? Bueno, antes se decía que en cada zona de la lengua había un tipo determinado de papilas. Por ejemplo, las fungiformes que perciben el dulce, se decía que solamente están en la punta de la lengua. El sabor se puede percibir salado a los laterales, el agrio hacia los laterales también internos, y el amargo, guiado por las caliciformes, solamente se sentía al fondo. ¿Bien? Esto es algo falso, ya no es así. Lo que pasa es que la punta de la lengua, por ejemplo, hay muchas más papilas fungiformes. Sin embargo, estas están repartidas por toda la lengua, pero en mayor cantidad se encuentran aquí. Lo mismo con las caliciformes, por ejemplo, caliciformes hay por toda la lengua, pero en particular se concentran ahí adentro. Además de todos estos sabores, los sabores primarios, dulce, amargo, agrio, ácido, existe un sabor más, ¿bien? Un sabor que se descubrió recién hace algunos años atrás. ¿Alguien se acuerda cómo se dice ese sabor? Es un sabor nuevo, le llaman el quinto sabor. ¿Cuál es? Empieza con U. El llamado quinto sabor es el que conocemos como umami. Bien, este sabor, esta percepción de sabor gustativa, recién se la descubrió hace los últimos 10 años aproximadamente. Bien, eh, ¿en qué consiste ese sabor? No es una textura como el amargo o el dulce. Umami en japonés quiere decir sabroso. Y es un sabor que se percibe en cualquier parte de la lengua. ¿Con qué lo asociamos? Con el sabor del Ajinomoto. ¿Lo han probado el Ajinomoto alguna vez? Bueno, pues es el sabor del umami, justamente. ¿Ya? Es un sabor sensible, no es dulce, tampoco es picante ni es amargo, sino es un sabor que no tiene la característica de ninguno.
Y ciertos alimentos sí tienen ese sabor, entonces como tal se lo considera uno. Ahora, ¿dónde se lo percibe tu umami? Es una mezcla de dulce con salado, no tiene una textura precisa, ¿bien? Bueno, pues entonces esto es un corte a nivel de la lengua, ya que vamos a ver justamente hacia arriba todas las percepciones en esta lengua, ¿bien? Y hacia abajo hay unas glándulas que se encargan de mantener húmedo todo. Son las glándulas salivales. Hacia abajo de la lengua hay dos, en la zona, lo que está maxilar inferior, hay otras dos más, que son cuatro, y a los laterales tenemos otras dos más, que serían las parótidas. Son las que se encargan de mantener y secretar saliva por toda esta zona. Bien, acá. Este sabor umami es hecho muy famoso realmente y se utiliza mucho en la cocina y para percibir las sensaciones de estos pacientes. Este tubo digestivo habíamos dicho que estaba compuesto hacia arriba por mi cavidad bucal, bien, la lengua, vamos a verla acá, bien, hacia los lados habían unas glándulas salivales. Estas grandes que están laterales se llaman parótidas. Las parótidas son las principales secretoras de saliva que hay. El 60% de la saliva en total se produce por las parótidas. Van a mandar toda la secreción salival por un conducto que se llama conducto de Stennon. Bien, este conducto de Stennon va a viajar, vamos a ver los músculos, fíjense bien, va a viajar, esto es anatómicamente exacto, por encima del músculo macetero. Acuérdense bien, el músculo macetero es un músculo que va, es principal, es uno de los músculos principales de la masticación. Atraviesa el buccinador y va a desembocar hacia adentro en el segundo molar. Vamos a hacer esto. Bien, ampliamos un poquito y aquí está. Acuérdense, esto es pregunta de examen, ¿dónde desemboca el conducto de Stennon o el conducto de la parótida? A nivel del segundo molar superior. Lo tocamos aquí atrás, buscamos el segundo molar hacia arriba, no lo vamos a ver, pero hay una pequeñísima hendidura, muy, muy pequeñita, que es por donde desemboca el conducto. Esto es importante porque existen patologías donde esta glándula parótida, por un virus, se inflama. Bien, ese virus se llama el virus de la parotiditis, que produce una enfermedad que conocemos como papera. Bien, y ataca directamente esta glándula. La secreción de esta glándula es agua en un 70% y enzimas proteolíticas. La principal es la amilasa. Bien, esta glándula produce una secreción que se llama amilasa y esta amilasa es especialista en romper fragmentos grandes de glucosa. Un ejemplo grande de un fragmento son los polisacáridos como el almidón. La harina de almidón es la que utilizan para hacer un cuñapé. Un cuñapé, por ejemplo, un pan de arroz, son cadenas larguísimas de carbohidratos. Son los llamados almidones o polisacáridos. Entonces, como son tan grandes, al entrar en mi aparato digestivo no va a ser, no va a ser fácil metabolizarlos. Entonces, la amilasa que se encuentra en la saliva ayuda bastante en reducirlos de tamaño para que sean más fáciles de digerir en el intestino. Una de las muchas funciones de la amilasa va a ser esta. Además que produce secreciones que son antisépticas, no son antibióticos, son antisépticas que mantienen limpia la boca de bacterias o evitan su proliferación. Una vez que aquí está mi lengua, vamos a ver, vamos a poner esto, ahí. Vamos a quitar el cráneo, ¿ya? Entonces, esta es mi lengua. Una vez que pasa la comida, se forma el bolo alimenticio, esta va a empezar a viajar por un conducto largo, que la primera parte se va a llamar faringe. Bien, esta faringe
se conecta inmediatamente con otro conducto plano más largo, de aproximadamente 15 centímetros, que se llama esófago, que es un conducto largo de músculo liso, ¿bien? Que está justamente detrás de la tráquea. Vamos a fijarnos esto. Esto es interesante, fíjense. Si fijan bien, la tráquea está por delante, la que conduce la respiración, ¿verdad? Y detrás, apoyado, está el esófago. Cuando pasamos la comida, este conducto se va a ensanchar y va a apretar la tráquea. Al apretar la tráquea ya no va a permitir entrar la respiración. Por eso es que justamente cuando estamos comiendo y pasamos la comida, no podemos comer y respirar al mismo tiempo. O respiramos o comemos, pero no se pueden hacer ambos. Ahora, aquí adentro, se fijan bien, la faringe, la primera parte de, vamos a quitar esto aquí, la primera parte del conducto de la comida es la misma por donde conduce aire. Pero ¿cómo es esto posible? Es decir, que por el mismo lugar que respiro, también va a entrar la comida en la primera parte. Pues la respuesta es que sí. Bien. Esta faringe es un conducto común que tanto conduce aire como conduce la comida. Entonces, ¿cómo es posible que no entre la comida por un camino equivocado o el aire entre por el estómago? Bien, esto pasa porque justamente hay una zona donde se regula esto. Bien, esta zona donde se regula es una pequeña compuerta que tenemos ahí adentro que se llaman cartílagos. Aquí. Esta zona de cartílago se controla con una válvula llamada vestíbulo de la laringe. Está compuesta por una serie de cartílagos aritenoideos. Esa tapita que estamos viendo acá, que es un cartílago que estoy marcándoles, cuando vamos a respirar, baja y tapa la tráquea para que no entre aire y pase la comida. Esta lo que va a hacer cuando vamos a pasar la comida, va a bajar y va a tapar esa entrada de aire. Bien, cuando vamos a respirar, se levanta y estas válvulas que están aquí a este lado se van a cerrar para que yo pueda respirar y estas se cierren y no dejen pasar nada hacia el esófago. Bien, entonces es un sistema donde se cierra uno o se abre el otro. Cuando este sistema se interrumpe o se equivoca por alguna razón, por ejemplo, que se nos ocurra hablar mientras estamos masticando la comida, suelen pasar restos de comida por esta tráquea, lo que induce que como es un cuerpo extraño, haya tos. Eso es el famoso trastorno de alimentación, cuando nos atoramos. Bien. Bueno, pues seguimos con el viaje, bajamos por un tubo largo que se llama esófago. ¿Ya? Este esófago suele medir entre 15 a 20 centímetros más o menos y va a perforar un músculo con forma de cúpula que está separando, que separa tórax de abdomen, que se llama diafragma, perfora el músculo y se va a pasar hacia abajo. Bien, directamente al estómago. Este estómago es una bolsa grande, que es la que contiene todo el contenido gástrico, y es aquí donde se da la primera metabolización del alimento. El estómago como tal es una capa de por fuera de una serosa que es la que lo envuelve, unas 3 capas musculares y por dentro una capa mucosa. La comida pasa por el estómago, se metaboliza, se disuelve con el ácido gástrico y después de eso va a entrar al intestino delgado. Ese intestino delgado se divide en 3 partes. La primera parte va a ser el duodeno, que es una parte muy cortita, mide aproximadamente 14 centímetros. La segunda parte va a ser yeyuno, que mide 9 metros, y el ilio, que suele ser la más larga, que mide aproximadamente 6 a 7 metros. Varían bastante, ¿no? El ilio después se conecta con el intestino grueso en sus porciones de ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, se llama sigmoides porque tiene una forma de S, y finalmente desemboca hacia abajo en el recto y del recto al ano. Este viaje, dependiendo del alimento, puede ser tan rápido como 35 minutos hasta ser un viaje tan largo como 1 hora y media aproximadamente. Bien, esto siempre obviamente se va a ver mucho mejor en un cadáver, ¿verdad? Vamos a revisarlo. Bueno, un resumen.
Entonces mi aparato digestivo hacia arriba comprendía las glándulas masticadoras, ¿bien? La cavidad bucal. Una vez que se estimulaba todo ese centro de producción de saliva gracias a una glándula que se llama parótida, las glándulas sublinguales, las que se encargan de lubricar y formar ese bolo alimenticio. Bien, además hemos dicho que la parótida producía una enzima que se llama amilasa, que es la que se encarga de degradar los carbohidratos grandes. Una vez que pasamos eso, va a atravesar la faringe y fíjense bien, vamos a toser un poquito. Este cartílago es el que al pasar la comida cierra la tráquea y va a dejar que pase la comida. ¿Bien? Atraviesa el esófago. Este esófago va a empujarlo el alimento. Esto es algo que tienen que saber, que la comida va a bajar por algo llamado movimiento peristáltico. El esófago lo que hace es justamente hacer ese movimiento como de empujar la comida para que vaya hasta abajo. Y no es que baje por física, es decir, que como y por física va a bajar, no, sino que va a bajar por movimiento peristáltico. Esto explicaría, por ejemplo, que podemos comer boca abajo. No es lo correcto, pero podemos hacerlo. Porque la comida, por más que yo esté echado, se va a empujar. Una vez que llega al estómago, ese estómago está recubierto por mucosa, una capa mucosa que se encarga de proteger el estómago de su propia acidez. Arriba se va a cerrar una puerta que se llama esfínter esofágico inferior para evitar que todo ese contenido alimenticio suba de vuelta. Una vez que se cierra el espacio, el esfínter esofágico inferior, aquí empieza la segunda fase de la digestión. Este estómago, para principios prácticos, está dividido en fondo, que es la parte superior, antro, que es el lugar más importante, y el cuerpo. Bien. Este bolo alimenticio, una vez que llega acá, va a quedarse encerrado aproximadamente entre 30 minutos hasta una hora y media puede estar ahí. Durante ese tiempo va a empezar a mezclarse con ácido clorhídrico y otras enzimas más, como por ejemplo la pepsina. Esto lo que hacen es que la comida la disuelven lentamente y la separan en propiedades más pequeñas, en moléculas mucho más pequeñas que son fácilmente absorbibles. Aquí ya no se va a llamar bolo alimenticio, se va a llamar quimo. Es una mezcla de ácido clorhídrico con el alimento. Aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Alguna vez a todos nos ha pasado por alguna u otra razón que por enfermedad o lo que sea, hemos llegado a vomitar la comida, ¿verdad? Al vomitar, si se acuerdan bien, lo que volvía del vómito era ácido, ¿verdad? Incluso nos ardía cuando vomitábamos. ¿Sí? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Ya? Es porque justamente la comida está mezclada con ácido y ese ácido puede irritar, nos quema la garganta. Entonces, nunca se han preguntado por qué este bolo alimenticio que está aquí, este quimo, como está con ácido, ¿cómo es que no afecta al intestino? Bien, lo que pasa es de que al atravesar el píloro, que es el esfínter del estómago, y entrar a la primera porción del duodeno, aquí abajo, todo este ácido se va a inactivar. ¿Bien? Se inactiva porque aquí abajo hay producción de bicarbonato que lo anula el ácido y va a empezar la segunda fase de la digestión. En esta fase de la digestión actúan las famosas glándulas anexas. Una de estas es el páncreas, hacia arriba está el hígado y hacia un lado está la vesícula biliar. ¿El páncreas qué función tiene? Bueno, pues el páncreas se encarga de liberar en esta parte del duodeno donde está la comida enzimas, como por ejemplo bicarbonato, para inactivar al, al ácido y además también produce amilasa, lipasa o proteasa. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Bueno, estas enzimas, la amilasa se encarga de degradar o fragmentar los carbohidratos, la lipasa se encarga de degradar las moléculas de grasa, de lípidos, y finalmente su nombre lo dice, las proteasas degradan cadenas proteicas grandes y las convierten en aminoácidos para que se puedan absorber. El páncreas es muy importante entonces en todo esto. No solamente es importante para inactivar el ácido del estómago, sino también para metabolizar y romper en pedazos más pequeñitos este quimo. Asimismo, este páncreas también, entre otras cosas, va a regular los niveles de azúcar en sangre por su producción de insulina y glucagón. También el páncreas es responsable de la secreción endócrina
de la insulina que regula los niveles de azúcar en sangre. El conducto por donde desembocan, esto es algo anatómicamente que hasta ahora no se le encuentra solución. Siempre nos preguntamos por qué dos conductos grandes, el biliar y el conducto pancreático, desembocaban por el mismo conducto. A veces hay formación de cálculos aquí arriba. Esto que estamos mostrando es la vesícula, la famosa vesícula, y a veces se forman cálculos aquí. Bien, he visto muchos pacientes que por comer grasas forman cálculos aquí. Esos cálculos suelen viajar y pueden llegar a tapar este conducto. Al tapar este conducto, van a producir el famoso cólico biliar y los síndromes colestásicos, porque van a tapar no solamente la secreción del hígado, de la bilis, sino también van a producir que se tape todos los que producen páncreas. Y esos cuadros son muy graves en estos pacientes. Lo usual sería que cada uno tenga su propio conducto, ¿verdad? Pero por una razón anatómica tenemos un conducto para ambos. Cuando comemos grasas en gran cantidad, grasas como grasa de cerdo, alimentos ricos en lípidos, estas grasas son más difíciles de metabolizar. Por ello, tenemos la ayuda en particular de una glándula un poco más grande. El hígado se encarga de producir algo llamado bilis. Esta bilis justamente se produce a nivel de los hepatocitos. Su función va a ser, entre muchas otras del hígado, la de filtrar, mantener el metabolismo. Además de eso, va a ser producción de enzimas, limpiar la sangre sucia, la sangre que viene con fármacos, con grasas, con alcohol, se filtra también aquí. Va a proceder a desintoxicar la sangre y, entre otras cosas, a producir bilis. Bien, esta bilis es la que justamente se encarga de que las grasas grandes, las que son dañinas para el cuerpo, las metaboliza y las disuelve. Es muy importante la bilis por eso. Esta se produce en los hepatocitos y se acumula concentrada en la vesícula biliar. Bien, la bilis pura sale por los hepatocitos, por el conducto biliar, y se guarda como una reserva, una parte de esta bilis se guarda en la vesícula. En esta vesícula lo que encontramos es el famoso barro biliar. A veces pasa que el nivel de grasa es tan grande que aquí se acumula esa misma grasa y se mezcla con ese barro biliar y forman los famosos cálculos. ¿Bien? En condiciones normales, esta bilis se produce y se secreta en el duodeno también para disolver grasas o moléculas de grasa grande. Aquí en el duodeno pasa aproximadamente unos 30 a 40 minutos y empieza ese viaje largo por el yeyuno y por el íleo más adelante. Este viaje suele durar un poco más. Ahora se preguntarán, ¿por qué es tan largo el intestino? Bueno, pues porque durante todo este viaje termina de absorberse todo lo que no se podía absorber antes, y una vez que se reabsorbe todo el líquido necesario, todas las cosas necesarias, va al intestino grueso. Va en la primera porción que se llama ciego. Este ciego es característico porque en su punta hay una apéndice que se llama apéndice cecal, que suele ser el que produce muchas patologías como la apendicitis, pero vamos a verlo después, ¿ya? Todo lo que termina de metabolizarse en el intestino delgado sale por el íleo hasta el ciego. Y por el ciego va a empezar su viaje largo por todo el intestino grueso. Tarda aproximadamente 1 hora. Va primero por colon ascendente, después por el colon transverso, va a bajar por el colon descendente, ¿bien? Y después se va a ir por el colon sigmoides, y del colon sigmoides va a ir por el recto y por el recto al ano, como heces fecales sólidos. ¿Para qué sirve este viaje? Porque no es un viaje corto, sale de aquí y se va directamente al recto. ¿Para qué tiene que hacer toda esta vuelta? Bueno, pues que habíamos dicho que en el intestino delgado se absorbían nutrientes, bien, principalmente proteínas, lípidos, todo lo que se disuelve se reabsorbe. El intestino grueso no tiene esa capacidad de absorber nutrientes, pero sí tiene la gran capacidad de absorber agua. Las heces fecales, cuando salen del íleon hacia el intestino grueso, son líquidas, son como diarrea.
Entonces, durante todo el viaje que están haciendo las heces fecales por el intestino grueso, el agua va reabsorbiéndose lentamente hasta que solamente salen las heces fecales concentradas y salen sólidas por eso. Bien, en los procesos como diarrea, por ejemplo, el intestino grueso no es capaz de absorber el agua, la comida pasa rápidamente por aquí y sale líquida, porque el agua no se absorbe. Eso lo conocemos como diarrea. Bien. Entonces, la principal función del intestino grueso va a ser reabsorción de líquidos, de agua, y además de eso, de electrolitos como sodio, potasio y cloro, que son importantísimos a nivel homeostático en el cuerpo. Este video, de manera muy general, nos muestra el proceso de la digestión y lo importante que es para ustedes. Bien. Antes de continuar, algo que quiero recalcar es esta parte a ustedes tienen que dar mucha importancia porque cuando lleven fisiología, los procesos de absorción, por ejemplo, los van a llevar en fisiología y tienen que conocer la base anatómica. La semana siguiente lo que vamos a hacer va a ser entrar un poquito más en detalle con la parte de hígado y con la parte de páncreas. Bueno, ahora lo que tienen que acordarse es las preguntas que les voy a hacer en su examen cuando volvamos. Funciones del intestino, del hígado, funciones del intestino grueso, producción de enzimas digestivas a través de las glándulas anexas, hígado, páncreas, vesícula biliar y también todo el proceso digestivo. ¿Cuánto tiempo tarda en absorberse o metabolizarse una hamburguesa, por ejemplo? Son grasas pesadas, tienen colesterol, son cadenas largas, tarda aproximadamente entre 1 hora y media a 2. ¿Cuánto tiempo tarda en metabolizarse una ensalada? Media hora aproximadamente. Una sopa, 15 a 20 minutos en absorberse toda porque es líquida. En sus pacientes, ustedes cuando hagan dietas o planes de dietas, tienen que tomar en cuenta también este tipo de tardanza o velocidad de la absorción del alimento. Por ejemplo, está muy de moda que los famosos coach que no son nutricionistas se dediquen a dar dietas a los pacientes que hacen gimnasia. Ellos saben, por ejemplo, los coaches, de que cuanto más ligera sea la dieta, más fácil va a ser la metabolización y el paciente va a tener que hacer menos tiempo de digestión. Este proceso de digestión consume mucha sangre. Si con el estómago lleno se nos ocurre ir, por ejemplo, a hacer ejercicio, el músculo va a utilizar mucha sangre y el estómago y el aparato digestivo va a perder sangre, entonces la digestión se va a prolongar. Esto surge, por ejemplo, en los calambres, cuando vamos a la piscina y después de comer, cuando se nos ocurre ir al gimnasio a la hora de comer. Hay mucha gente que hace esto, que en el espacio que tenemos a veces entre la 1 y las 2 de la tarde se le ocurre ir al gimnasio, o gente que va al gimnasio por la noche también. Esto ustedes tienen que regularlo. Explicar al paciente que requiere un tiempo de absorción del alimento para que se convierta en energía y que recién pueda utilizarla en hacer ejercicio, ¿no? Eso un coach no lo sabe, ustedes sí lo tienen que saber. Pacientes que estén internados mucho tiempo, también un paciente que no se mueve, un paciente que su digestión va a estar lenta también. Por ende, hay que manejar a ese paciente con una dieta un poco más fácil de digerir, ¿no? Antes de que terminemos, me voy a tomar mi foto con mis estudiantes, ¿bien? Vamos a prender la cámara y nos tomamos nuestra foto, ¿les parece? Rodrigo, Kimberly, Delicia, ¿está ahí? Y dicen, ¿la va a subir la clase a la plataforma? Sí, Ya. siempre la subo. Últimamente la estoy subiendo todas las clases, me pidieron que las suba junto con las diapositivas y el video también. Bien, está Rodrigo Tupa y Delicia Torres, ¿está ahí? Quiero recordarles que para que aparezca en la lista, tengo que ver su nombre, la foto la tengo que mandar también al grupo y al grupo de docentes también. No está Rodrigo Tupa, no está presente. Delicia Torres tampoco está presente. Bien, a la cuenta de 3, 1, 2. ¿No van a sonreír? Dios.